Lluvias torrenciales las que han vuelto a caer sobre España en estas últimas horas. Esta misma mañana la EMET ha rebajado la alerta roja en Valencia y Málaga a nivel naranja, pero seguimos muy pendientes y mirando al cielo. Ya van varios días de gota fría en algunas comunidades y los destrozos materiales son más que evidentes. Este temporal ha dejado en la Comunidad Valenciana y en Andalucía imágenes caóticas, pero lamentablemente también muy familiares en estas últimas semanas. Estaciones de tren bajo el agua, arroyos desbordados, locales anegados y calles convertidas en ríos. Más de 4.000 personas fueron ayer desalojadas en Málaga, tuvieron que pasar la noche fuera de sus hogares, no hay colegios, se inundaron los hospitales y los coches se quedaron atrapados como pequeños barcos encallados. Incluso veíamos los contenedores flotando en esas calles convertidas en ríos. Todo esto les sonaba a los malagueños, a los que tienen años suficientes, o el recuerdo de las imágenes a esa Málaga de 1989, cuando el agua también pasó su cuenta de daños. Hoy se repite la historia y las imágenes nos hacían temer lo peor tras ver lo ocurrido en muchos puntos de Valencia con la dana del 29 de octubre. La tragedia nos pide respuestas a gritos y la realidad choca con la idea tan cacareada en ciertos círculos de derribar presas, abandonar la construcción de canales y dejar que los ríos fluyan libres y naturales. Según esas voces, es la respuesta para mitigar el impacto del cambio climático. Sin embargo, este argumento suena vacío para todos aquellos que han comprobado de primera mano cómo los ríos, lejos de fluir con serenidad, se desbordan y anegan todo lo que encuentran a su paso: viviendas, calles y colegios. Los vecinos de estas cuencas bajas no necesitan que les hablen de liberar ríos cuando ven cómo se les desbordan encima con cada tormenta fuerte, cuando ven cómo el agua se convierte en su principal amenaza. Es fácil romantizar la naturaleza hasta que uno ve el barro y la destrucción en su puerta. Los cauces sin limpiar y los sistemas de drenaje desbordados transforman cada dana en un azote. Es el progreso en nombre de la sostenibilidad. Hay decisiones que, como resulta evidente, parecen alejarse de toda lógica porque en nombre de la naturaleza se ha dejado de lado lo fundamental. La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha dicho ya en varias ocasiones que hay que dejar de maldecir los embalses, las presas o los encauzamientos, que hay que limpiar y mantener los caudales de los ríos y que hay que invertir en mejorar y el mantenimiento también de todas nuestras infraestructuras. Por activa y por pasiva piden un plan hidrológico realista. Sin embargo, asistimos a una ecología sin previsión que funciona como un castillo de arena. Mientras se escucha que hay que actuar contra el cambio climático, las ciudades y los pueblos de este país necesitan otra promesa más urgente, mucho más, la de no quedar a la deriva con cada gota fría. Que no se olvide que cada temporada de lluvias pone vidas en riesgo y que dejar a los ríos fluir debe encontrarse con la realidad de proteger a las personas que viven junto a ellos. Muy buenos días, arrancamos este jueves 14 de noviembre aquí en Dando Caña. Vamos terminando ya la semana, llegamos al Ecuador de este mes. Seguimos muy pendientes de la situación de todos esos afectados en la Comunidad Valenciana, pero toca mirar también hacia otros puntos de España donde el temporal ha complicado sus últimas horas y también a algunos les ha puesto en unas horas muy complicadas a la hora de tener que limpiar muchos de esos locales. Enseguida pasaremos a mostrarles las imágenes, por ejemplo, de Málaga, de lo que hemos visto en las últimas horas del día de ayer y también durante toda esta madrugada. Y por supuesto trataremos de mirar hacia los responsables, hacia todas aquellas administraciones que han formado parte de que han tenido que gestionar este temporal y no han sabido verlo a tiempo, aunque tendremos también asunto para hablar de otras cuestiones, como por ejemplo de ayer, de esa comisión de investigación en la Asamblea de Madrid con Begoña Gómez. Hablaremos de ello, también de las redes sociales, porque hay un medio británico, The Guardian, y también La Vanguardia, que abandonan X. Enseguida les contaremos el motivo y lo analizaremos aquí en Dando Caña y, como siempre, comenzamos con el comentario de José María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues voy a ir por otro lado muy distinto, porque hoy, que sepa yo, arranca en Cuenca, Ecuador, la cumbre iberoamericana. Sí. Con gatillazo. No sé en qué estaría yo pensando para decir eso, pero lo de cumbre también es muy optimista.
se podría llamar más bien un monticulito, una lomita o algo así, porque no están ni las ratas, con perdón por la expresión. Sabemos que está el rey de España, el presidente de Ecuador, presidente de Portugal, y parece que con un poco de suerte aparecerá el de Paraguay, país no normal, República Dominicana, que no parece que sea Estados Unidos, y eso sí, puede ser que cuenten con el jefe de gobierno de Andorra, que también es muy importante. Entonces, eso es la cumbre iberoamericana. Es curioso. Yo a veces, últimamente estoy diciendo que a perro flaco todos son pulgas y me parece que estamos ante una situación de este tipo, ¿no? Porque si alguna cosa parece que todo el mundo coincidía en que tenía que tener la política española, la política exterior, era el liderazgo de Iberoamérica. Pues parece que, por una parte, porque España no lidera nada, por otra parte, porque Iberoamérica está hecho unos zorros. De hecho, ahora mismo no se pueden ver unos con otros, porque cuando uno estudia, porque han faltado el resto de presidentes, claro, lo raro sería que hubieran ido, porque se están llamando de todo mutuamente. Lo que pasó entre España y Argentina es una anécdota con lo que ha pasado con muchos países, ¿no? Pero vamos, no deja de ser una desgracia que España no sea capaz de liderar eso, poner orden, poner cierto orden, al menos el orden de liderazgo. Recordamos todos las cumbres en que el rey de España era la figura que más o menos movía todo eso. Eso ha pasado a la historia. Me parece que la última fue en 2007, que además es cuando la famosa frase del ¿por qué no te callas?, que por cierto Hugo Chávez desde aquella cumbre ni Maduro ni él volvieron a ir a ninguna. Bueno, me parece que es significativo que pase eso. Y es curioso porque si bien en Iberoamérica hay como dos bloques, en teoría uno de los cuales participa España, que sería el bloque de izquierdas, tampoco está presente ahí, curiosamente, ¿no? Y en parte es porque España ni siquiera lidera el bloque de izquierdas, sino que España más bien es arrastrada por el bloque de izquierdas, ¿no? Hay quien piensa, y con cierta autoridad, que uno de los grandes problemas que tiene toda la corrupción que embarga al entorno Sánchez, familia incluida, viene de su dependencia precisamente con Maduro y con los negocios sucios, turbios de la narcodictadura venezolana. Con lo cual hemos conseguido pasar nuestro país precisamente a convertirse de líder a felpudo. Y eso a mí no me hace ninguna gracia. Nos acompaña también en esta mesa don Luis del Pino. Muy buenos días. ¿Qué tal, doña Alba Vila? Yo creo que es muy interesante lo que está comentando don Josep María. Efectivamente, nosotros tratábamos de ejercer un liderazgo sobre los países iberoamericanos a través de las cumbres iberoamericanas, pero eso fue con Aznar, ya llegó Zapatero y empezamos a sumergirnos en la irrelevancia internacional. Por un lado, hay otra organización, la Organización de Estados Americanos, que representa, en cierto modo, la competencia anglosajona en cuanto al liderazgo sobre Iberoamérica, pero por otro lado es que en la izquierda lo que decidieron pues es similar a lo que están haciendo ahora con Twitter. Como en la cumbre iberoamericana hay países de izquierda, países de derecha, países conservadores, países progres, etcétera, no nos gusta la discrepancia. Entonces crearon sus foros, Foro Sao Paulo, Foro de Puebla, donde se reúnen ellos y ahí deciden lo que quieren o no quieren hacer. Es decir, España se ha dejado arrebatar el liderazgo, pero quien desde luego ha hecho por minar ese liderazgo es la izquierda iberoamericana, incluida la española. Sí, porque España está en el foro, en el grupo de Puebla, sí, en el de Puebla sí está, no estaba en el de Sao Paulo, pero está como en fin, como para entretenimiento o para mantenimiento. De todos modos, no deja de ser chocante que la gente base su política internacional en ideologías y no en otra cosa, porque eso es lo que no tiene ningún sentido. Porque claro, entonces un país como Argentina supongo que tendría que pasar, cuando cambia el gobierno, de una cumbre a otra. Es decir, ahora estoy con Sao Paulo porque soy de izquierdas, ahora me voy a este, ahora tengo influencia americana o inglés, me voy al otro, eso es de psiquiatra. O sea, habíamos conseguido una cosa que es, por ser iberoamericano, estar en el mismo sitio, con problemas comunes y desavenencias o las que queráis. Pero eso es como funciona una cumbre en teoría, porque si no habría, pues eso, habría 3 cumbrecitas o los no famosos, ¿os acordáis de la época del Pacto de Varsovia? Que había los no alineados, ¿no? Como era Yugoslavia, que no dejaba de ser una cosa bastante curiosa que Yugoslavia fuera no alineada, pero también estaba Cuba, que también tenía no alineada. O sea, hemos pasado épocas muy raras y volvemos a ellas. Hay que felicitar a alguien.
Vamos a ir ya con los principales asuntos del día, pero antes contarles una bonita iniciativa para ilustrar una tragedia, que es la de los cristianos perseguidos por todo el mundo. La asociación La Ayuda a la Iglesia Necesitada va a celebrar del 18 al 24 de noviembre la conocida como Semana Roja, una semana que va a ser de concienciación, información y oración por todos los cristianos perseguidos en el mundo. Una iniciativa internacional en la que destaca esa iluminación en rojo para hacerlo más visible en más de 20 monumentos en distintas partes de España. El comunicado que han enviado piden recordar y alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo, por los cristianos perseguidos y por todos los que sufren la falta de libertad religiosa en el mundo. Nos reunimos para hacer visibles sus rostros, sus vidas. Son 7 días, pero va a destacar cómo algunas de esas parroquias, más de 100 en España, o incluso la propia Catedral de la Almudena, se va a iluminar el próximo miércoles 20 de noviembre a las 8 en punto de la tarde. Pues esa iluminación en rojo, que es el color de los mártires, va a protagonizar la fachada de muchísimas de nuestras iglesias, también Covadonga o incluso el Cristo de Corcovado. Francas. Sí, no deja de ser curioso que hablando de cristianos perseguidos, ordinariamente habría que haber hablado de África, de Oriente Medio, de Oriente Próximo, de Indonesia, de todas esas zonas, donde el número de cristianos perseguidos es muy elevado, aunque se silencia en los medios. Pero se está añadiendo un continente nuevo, que es el continente, todo lo que es Iberoamérica. No olvidemos que hay persecución, bueno, en Cuba ha habido bastante, pero en Nicaragua es absolutamente total, en Venezuela empieza a ser ya interesante, en México históricamente y ahora mismo está un poco paradito, pero ya veremos, pero es que se está añadiendo Europa. Tenemos problemas de quema de iglesias en Francia, tenemos problemas de quema de iglesias en Alemania, en España ha habido cositas de estas. No son hechos puntuales, sino que van a más. Van marcando una tendencia, ¿no? Entonces, es interesante eso de... Yo decía antes del autosuicidio, hasta que Ramón Pío me dijo, pero tú eres tonto, si es suicidio no es auto. Tiene toda la razón, o sea, suicidio siempre es autosuicidio, pues si no, no sería suicidio. Con lo cual es bonito ver cómo Europa se suicida y se va disparando tiros de momento en el pie, pero creo que la pistola va subiendo un poco más y pronto llegará a órganos más interesantes y más definitivos. No es solo problema de Europa, es que para mí lo más alarmante es que la propia Iglesia también está en estos momentos suicidándose. Lo comprobé hace un par de días, hace 22, el último tuit del Papa Francisco sobre los cristianos perseguidos en Nigeria es de hace 22 meses. O sea, es una masacre pues prácticamente cotidiana la que se produce en Nigeria, y no parece que haya despertado el suficiente celo en el Papa como para dedicar una mísera palabra a ese drama. Pero es que lo hemos visto también con la persecución a la Iglesia nicaragüense, donde tampoco salió el Papa Francisco a defender, digamos que con la gallardía requerida, a la Iglesia nicaragüense perseguida por el dictador Ortega. Es muy curioso cómo la propia Iglesia está dejando que los fieles sean en todo el mundo machacados sin decir nada en muchísimas ocasiones. Sí, yo irónicamente diría que puede ser por aquello de que los mártires son el sustento de la Iglesia y lo que pretende el Papa es que haya muchos, pero eso queda fundamentalmente en ironía, creo. Vamos ya con el asunto del temporal, porque ayer, en las últimas horas del día, asistíamos a las imágenes que rápidamente comenzaban a viralizarse en las redes sociales, también las que posteriormente habrían informativos de todas esas calles de Málaga. En el día de hoy, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha rebajado de nivel rojo a naranja el aviso por lluvias torrenciales en Valencia y Málaga, pero los destrozos, comprueben ustedes mismos, son más que evidentes.
El fenómeno de la Dana sigue haciendo estragos en España. Una nueva ha llegado a Andalucía y Cataluña. Alertas rojas, naranjas y amarillas. Principalmente ha dado un zarpazo en Málaga. Pueblos inundados, carreteras cortadas, el aeropuerto desbordado, clases suspendidas. Todo ello por los más de 141 litros de agua por metro cuadrado que cayeron del cielo. Las alertas hicieron que hubiese una previsión en la gestión para evitar una catástrofe mayor. Más de 4.200 personas fueron desalojadas de sus casas y trasladadas a domicilios de sus familiares y otros recintos habilitados para mantener su seguridad, principalmente en las inmediaciones del río Campanillas. La policía malagueña se dedicó a ir casa por casa alertando y aconsejando a los vecinos de las medidas que tomar. La Dana ha desatado el caos en Málaga, pero también en otras zonas. El Centro de Emergencias Andaluz ha estado coordinado reforzando el personal y estrechando la vigilancia. Las alertas se han mantenido. La Junta ha activado la fase de emergencias. En Granada las principales incidencias se han producido en las carreteras debido a algún corte y en la zona urbana donde ha perjudicado el tránsito. Cádiz en la misma situación. Cierre de parques y jardines y previsión de que aumenten con fuerza las lluvias. En otro punto de la península, en el noroeste, Tarragona también ha sido de los territorios más afectados. Ha habido restricciones de movilidad provocando grandes atascos por diferentes carreteras cortadas, clases suspendidas y recomendaciones de trabajar desde casa. Uno de los municipios más afectados ha sido Ulldecona, donde se han alcanzado los 117 litros por metro cuadrado, según Meteocat. Toda precaución es poca ante la llegada de un fuerte temporal. En fin, claro, es que después de lo visto en la Comunidad Valenciana uno sigue preguntándose si tenemos que seguir atendiendo o si tendremos que poner de manifiesto que eso de dejar que los ríos fluyan, desde luego va contra toda lógica. Vamos a ver, hace no demasiado tiempo recordarán nuestros espectadores la nevada Filomena que nos cayó en Madrid. La nevada Filomena, que a mí por lo menos me tuvo en mi casa aislado pues prácticamente una semana. Yo no vivo en el centro de Madrid, vivo en un pueblo a 30 kilómetros, además vivo en una calle no céntrica, con lo cual, pues hasta que limpiaron del medio metro de nieve que había en las calles, mi calle, no pude salir con el coche y fue una semana completa lo que se tardó. Un fenómeno como ese, el de la Filomena en Madrid, es un fenómeno absolutamente atípico, con lo cual pues es normal que la capacidad de respuesta pues a lo mejor no sea la adecuada, porque oiga, en Madrid no estamos preparados, acostumbrados a nevadas de medio metro en la calle, ¿no? Ahora, las danas, las inundaciones, las lluvias torrenciales en España, en toda España, pero vamos, muy especialmente en el este, en el sur. Eso es algo habitual desde siempre. O sea, yo he vivido muchísimas, algunas allí in situ en el Levante. Que para eso no haya una capacidad de respuesta, eso sí es preocupante porque hablamos de fenómenos recurrentes. Hablamos de que en los últimos años se ha degradado el servicio público hasta extremos insospechados. Se han metido ideologías realmente dañinas, ideologías progresistas ridículas y anticientíficas que han llevado a que no haya mantenimiento en los ríos, no se permita desbrozar los bosques, no se permita construir obras hidráulicas que permitirían evitar este tipo de desastres. Y al final estamos viendo que para algo repetitivo nos estamos quedando sin mecanismos de protección. Nunca vamos a estar libres de inundaciones. El problema es cuando la inutilidad llevada de la mano de ideologías dañinas termina haciendo que esos fenómenos repetitivos a los que ya sabíamos hacer frente, pues de repente no tengamos defensas y te mueran 250 personas de una tacada, ¿no? Y no, a ver, hombre, tiene una lectura positiva todo esto, que es que lo de escarmentar en cabeza ajena funciona, porque realmente la Junta de Andalucía ha hecho todo lo que no hizo ni el Gobierno, ni la Junta o la Comunidad o la Generalitat Valenciana, porque claro, verdes las han segado, ¿no? Y supongo que la Generalitat de Cataluña también. Ahora mismo nos van a hinchar avisos cuando venga un poco de viento, no fuera caso que con la idea esta de que es mejor prevenir que curar, cosa que es verdad, y que más vale pasarse por arriba que por abajo, porque queda muy bien. O sea, en ese sentido, alguien ha aprendido, es decir, desgraciadamente alguien ha aprendido a no comerse el marrón, y entonces no quieren marrón, y porque no querer marrón lo hacen. Pero lo malo de lo que dice Luis, que tiene toda razón en lo que ha dicho, es que las cabezas pensantes que nos han llevado a esto siguen en sus puestos
En algunos casos van a ser premiados con 300.000 euros, me parece que son el sueldo de comisaria, vicepresidenta y su corda europeo, y no van a cambiar su cabeza. Es decir, que en el fondo siguen pensando lo mismo que pensaban antes, aunque por aquello de que París bien vale una misa o que Bruselas bien vale tragarse un sapo, pues digan que la energía nuclear es wonderful energy. Pero bueno, pero esto es una cosa y la otra es otra, porque hoy siguen saliendo noticias que no dejan de ser interesantes. Por ejemplo, que hay una sanción posible de un tribunal europeo por España no haber invertido, o que se gastó en publicidad la señora que va a ser premiada con los euritos esos extras, en vez de unas obras que teóricamente tenía aprobadas, o que en un plan de 300.000 millones de euros, que es una burrada, de obras en España se omitió ejecutar esto, que era lo más claro, etcétera. O sea, que estamos rodeados de inútiles, probablemente porque en el fondo es lo que dice Luis, que en el fondo prima su ideología a su capacidad, diríamos, científico-mental de escudriñar la realidad, la cual desconocen, es más, en algunos casos niegan de que exista y se creen que la realidad es la que producen ellos. Por ejemplo, en el tema del sexo lo tenemos clarísimo, se oponen a lo natural, aquí también, se quedan tan anchos, siguen ahí y lo que es peor, o sea, que hay gente que aplaude con las orejas, y lo que para mí es mucho peor, que la mitad de periodistas, o el 70% que salen en los medios de comunicación, aplauden con las orejas y con otros órganos que tampoco acaban de entender que pintan en vez del cerebro. De hecho, muchos de esos detalles que acabas de mencionar están siendo publicados durante todos estos últimos días en prensa. Seguramente así se vaya a seguir produciendo en los próximos días, y si no, fíjense la portada de esta misma mañana en ABC, que cuenta cómo la Confederación del Júcar no implantó un sistema que anticipa el riesgo de catástrofe. Se trata de un sistema que cada 5 minutos hace una actualización en tiempo real de la situación existente en los caudales de los ríos. A principios del año 2023, tal y como cuenta ABC, consideraban que era muy necesaria, y además decían que ese desarrollo e implementación debería ser urgente. Sin embargo, estamos en noviembre del año 2024 y todavía no se ha implantado un sistema que sí tienen otras confederaciones hidrográficas. Hemos conocido también en las últimas horas como las querellas por la gestión tanto hacia el gobierno autonómico de Carlos Mazón como hacia el gobierno de Pedro Sánchez, y algunos de sus ministros van acumulándose. De hecho, el Tribunal Supremo contabiliza ya cerca de una decena de querellas y denuncias. Asociaciones, sindicatos, partidos y particulares actúan, como decimos, contra el presidente del Gobierno, también contra el ministro de Interior, la titular de Defensa y también Teresa Rivera. Luego hablaremos de Teresa Rivera con ese polémico examen y todo lo que está sucediendo en la Unión Europea, y recordarán todos ustedes esa famosa frase del presidente del Gobierno de si necesitan ayuda que la pidan. Exactamente fue si necesitan más recursos que lo pidan, pero en fin, la intención está ahí. Pues juristas, lo cuenta hoy María Jamardo en el debate, apuntan a que esa frase del presidente del Gobierno puede llevar a una propia condena al Ejecutivo. De hecho, los expertos estarían recomendando a todos los afectados y a todos los familiares de las víctimas recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar responsabilidades por la deficiente gestión de la tragedia. Saben ustedes, además, que hay una ley nacional que obligaría al gobierno de Pedro Sánchez a que hubiese tomado el mando desde el primer minuto, pero que no se hizo así. Otro de los que han puesto una querella, de los que han tomado medidas en estas últimas horas, es la Asociación de Jucil, que ha interpuesto un recurso que ha reclamado en los tribunales las competencias retiradas por el Ministerio de Interior a todos los guardias civiles en muchas de esas localidades afectadas por la Dana en Valencia. De hecho, hubo bastante revuelo durante los primeros días por esta misma cuestión. Jucil ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la decisión del ministro del Interior de asignar competencias de la Guardia Civil al Cuerpo Nacional de Policía en zonas de Valencia afectadas por la Dana. Creemos que esta medida es injustificada y sospechamos que se ha adoptado sin los procedimientos oficiales de transparencia y notificación pública. Claro, es que todo esto clama al cielo. Aquí lo hemos estado denunciando, también está, y ayer lo hablábamos, lo comentábamos en esa entrevista con Santiago Abascal aquí en Dando Caña, esa denuncia que también desde Vox se ha interpuesto contra el presidente del Gobierno y varios de sus ministros. Sí, pero que, quitando la denuncia de Vox, que evidentemente es política, el resto de denuncias es muy interesante, que son de la sociedad civil. Sí. Véase por la parte de un sindicato o no sindicato, porque Jucil no creo que pueda ser sindicato, según a quién
a quien tenga englobado. Según a quien preguntes. No, porque si es Guardia Civil no pueden sindicarse, entonces debe tener una figura distinta, pero me da igual, es sociedad civil, es sociedad civil igual, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ya sé dónde está Vox, pero ¿dónde está el PP? Porque en teoría no sería bueno que esas reacciones las liderara un partido político, porque entonces es la manera de cargarse las reivindicaciones, pero sí que estuviera cerca, o que al menos las apoyara. Claro, en el momento que el PP hoy llega la información, que a mí me ha dejado alucinado, y ayer dije que había perdido 2 neuronas, hoy puedo perder 4, y ahora no me quedan tantas, porque el argumento del PP es alucinante, o sea, vamos a votar a Teresa Rivera, que es cada vez es más claro que en esa dana Mazón ha hecho el Mazón, o sea, fatal, pero comparado con los otros es horrible lo que han hecho, y cada vez queda más claro que sin disculpar a uno que tiene que irse a su casa, y supongo que mañana anunciará algo de eso, el resto puede ser que tuvieran que irse donde alguien de Vox dijo que es una cárcel, ¿no? Pero tienen que irse a algún sitio. Pero curiosamente, Teresa Rivera, dice el PP, si se compromete, si se compromete a dimitir, votaremos a favor. A ver, si se compromete a dimitir, si es enjuiciada. Imputada, que es una palabra que no existe, vuelvo a decir, o sea, será investigada, porque la palabra imputada ya se ha quitado del código. Pero bueno, da igual, o sea, es decir, si entra en una vía judicial, tendrá que dimitir. Hombre, si es inútil, me da igual a mí que además sea culpable. A mí esa mujer no me preocupa que sea culpable para que dirija algo, me preocupa si es útil o inútil. Si es inútil, no ha hecho nada de lo que tenía que hacer y se ha dedicado a la cría de cangrejos o de la menta en vez de proteger a la gente, ¿de qué coño me importa a mí que sea juzgada, inculpada, indeseada y lo que quieras? No sirve. Y si no sirve, no sirve. Entonces, no entiendo el argumento. Porque yo entendería el argumento si alguien ya ocupa un cargo. Es decir, ya que ocupa un cargo, podemos esperar que no sea cesada hasta que entre jurídicamente. Bueno, esto incluso es discutible, pero eso tendría cierto sentido. Pero le vamos a dar un cargo sabiendo que es inútil porque aún no ha entrado la justicia. Macho, si esto es la oposición y si eso es sentido común, 4 neuronas menos. Y me quedan pocas, Luis. Vamos a ver, yo creo que Sánchez, que se enfrentaba a quizá un horizonte penal por los temas de corrupción, dependiendo de cómo fuera escalando el asunto de Ábalos, el asunto de su mujer, el asunto de su hermano, ahora se enfrenta a un horizonte penal bastante más claro. En el tema de la catástrofe, como decía don Josep María, Mazón ha quedado como un incompetente, pero es que lo de Sánchez plantea la pregunta de ¿ese retraso en la ayuda a Valencia fue deliberado o no? Porque el comportamiento del gobierno roza lo criminal. Da toda la sensación, viendo lo que ha ocurrido, que el gobierno retrasó deliberadamente la ayuda a Valencia para que se enmerdara la situación lo más posible y así poder redirigir mejor el odio hacia Mazón, hacia el PP valenciano, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues lo mismo Sánchez va a terminar antes en la cárcel por su negligencia, su retraso en la ayuda a los valencianos, que por posible corrupción. Y es que son muchísimas las cosas que apuntan a la responsabilidad última del gobierno. Primero, lo publicaba el otro día OK Diario, en abril de 2019, Marlaska lidera un simulacro de inundación en un pueblo de Huesca. Moviliza 3.500 policías y soldados para ese simulacro de inundación en un pueblo. Moviliza la ayuda europea, etcétera, etcétera. Y resulta que aquí, que no es un simulacro, es una emergencia real, que afecta a 69 pueblos, va y manda a la UME, que son 1.000 tíos, ¿no? Dices, o sea, para un simulacro que afectaba a un pueblo, 3.500 efectivos. Para una verdadera catástrofe en 69 pueblos, mandas a 1.000. Y te haces el remolón para enviar a otros. Pero es que además hay otros comportamientos que yo creo que va a tener que explicarlos, y lo tiene difícil el gobierno delante de un juez, como es el hecho de que rechazara la ayuda internacional, rechazó la de Francia, rechazó la de El Salvador, ojo, rechazó también la de Alemania, salió en la prensa alemana, aunque aquí no. Vamos a ver, si el gobierno, su argumento para el retraso en el envío de la ayuda es que eso era responsabilidad de Mazón y que él sabría lo que hacía falta,
Entonces, ¿cómo es posible que Marlaska contestara a Francia que no le hacía falta que mandara rescatistas franceses? Si era Mazón el responsable, ¿por qué no le diste el teléfono de Mazón al ministro del Interior francés? Y esos bomberos han sido aceptados ahora, y esos 15 días después. Han sido aceptados ahora. Es decir, ese tipo de decisiones que toma el gobierno, al mismo tiempo que dice que no, que quien tenía que decidir era Mazón, se lo ponen muy complicadito. Como dice María Jamardo en el debate, lo de si necesitan más recursos que los pidan, se le pone también muy complicadito a Sánchez. Y, hombre, yo creo que muchos españoles en Valencia y fuera de ella estamos deseando ver declarar a Sánchez y a Marlaska y a Teresa Rivera, no en el Congreso, sino delante de un juez. Enseguida vamos a hablar más a fondo de Teresa Rivera, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Es la primera del día de hoy y le aseguro que se pasa muy rápido. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta andando en Caña, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias y abrimos espacio ahora para el Club de Amigos. Paula Cruzado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues quería preguntarte antes de nada, porque sí que es cierto que hay muchos espectadores que tienen dudas, supongo que también os lo preguntarán y que os llamarán consultando sobre ello, sobre las donaciones y las desgravaciones, porque este año 2024 hemos visto ciertas novedades y creo que tú nos lo puedes explicar correctamente. Claro que sí. Pues lo anima a todo el mundo a que queda nada, un mes y poquito de año, a que esa gente que se lo está pensando o que no sabe o que sí, pero no sé, que lo haga. Yo voy a explicar gracias, yo creo que es lo único que ha hecho bueno a lo largo de este año, beneficiar a las fundaciones, y como el Club de Amigos tiene su fundación, por eso todos aquellos que son socios o que hacen donaciones tanto puntuales como recurrentes se pueden desgravar. Se desgravan el 80% de los primeros 250 euros que hacen. O sea, es decir, si tú haces una donación o tu cuota son 250 euros, el Estado te devuelve 200. Es decir, tú solo pagarías una cuota de 50 euros. Y a nosotros, al año, eso es. Y a nosotros nos ayudáis un montón. Nosotras siempre en el Club de Amigos decimos que granito a granito se hace granero y ayuda al compañero. Así que nosotros de verdad que agradecidísimos. Hay gente que hace más y hay gente que hace menos. Pero decirles que si hacen esa cantidad, que esos primeros 250 euros te desgrabas el 80%. A partir de ahí hay otras desgravaciones que también han subido respecto a años anteriores. Por eso sigo animando, ahí veis nuestros dos números de cuenta, a que hagan la donación, a que si tienen cualquier duda, que nos llamen al teléfono del Club de Amigos, porque yo soy socio y hago una cuota, pero ¿puedo hacer aparte una donación? Sí, por supuesto, claro que sí. Todo suma para ayudar a este medio de comunicación a que podamos seguir defendiendo lo que en otros medios de comunicación no dicen, que eso es lo más importante, Alba. Y sobre todo también porque el Club de Amigos, aparte, organiza actividades muy interesantes para reforzar esa intención que tenemos de familia. De hecho, si te parece, vamos repasando las diferentes fechas. En el día de ayer estuvo con nosotros, nos lo explicó maravillosamente bien, pero por si hay algún espectador que ayer no tenía la televisión puesta, el 21 de noviembre, Carmen Espejel, ciclo de arquitectura. Correcto, eso es. Estará con nosotros Carmen Espejel, que va a hablar sin límites de las pioneras en la arquitectura, sobre todo de la figura de la mujer a lo largo de la historia de la arquitectura, porque como todo la mujer ha ido evolucionando y sobre todo pues bueno, vamos a hacer con ella ese precioso recorrido, porque la verdad es que es una conferencia que a nosotros nos hace muchísima ilusión por ser la primera arquitecta que participa en el ciclo. Como has comentado antes, es el próximo jueves 21 a las 7 de la tarde en la sede del Club de Amigos. ¿Qué más tenemos? El próximo martes día 26 a las 7 de la tarde nos hace mucha ilusión contar con dos expertos en la historia tanto antigua como presente del Valle de los Caídos. Vamos a contar con la presencia del abogado Luis Felipe Utrera Molina y Pablo Linares, que todo el mundo lo conoce, es el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Hemos hablado muchísimo, Alba, en el Club de Amigos, hemos ido en muchísimas ocasiones al Valle de los Caídos, pero nunca dejas de aprender, nunca dejas de saber algo nuevo. Entonces, tanto Luis Felipe como Pablo van a mantener una conversación en el que nos hablarán sobre todo del presente, del pasado y del futuro del Valle de los Caídos, que siempre es incierto. Siempre hay algo que dices, pero ¿por qué no? ¿Qué le falta al Valle para que le declaren bien de interés turístico?
Sobre todo, decirle que es una conferencia en la que hay mucha, como he dicho antes, la gente ha venido mucho con nosotros y dirá, ya lo sé todo del Valle. No, que vengan porque de verdad que se van a sorprender. Sobre todo con Luis Felipe, que nos contará muchísimas anécdotas que sabe, y Pablo, pues bueno, siempre tiene la actualidad de la situación del Valle, sobre todo en la Comunidad de Madrid y a nivel general. Entonces les animo a que vengan este martes 26 de noviembre a las 7 de la tarde. Y cierro el mes de noviembre con algo que me hace muchísima ilusión, que tengo a uno de los protagonistas a mi lado, que son Debates en Libertad en Murcia. ¿Quién es? Y es don Luis del Pino. Claro que sí, don Luis del Pino se viene con nosotros junto con Julia Ariza y Javier Borrego y José Ángel Antelo a Murcia. Hablaremos sobre todo de la situación actual del país, de la comunidad murciana, de todo en general. Anima a la gente a que se venga a este nuevo formato que hemos creado en el Club de Amigos, porque es un formato que, como sus palabras dice, es en debate y en libertad. Queremos que la gente exprese sus opiniones, queremos que la gente exprese su enfado y dentro de todo seguramente que haremos cosas muy positivas y sacaremos alguna conclusión y algo positivo. Consiste en un primer debate y luego una cena en el que podemos charlar más de tú a tú con los invitados y sobre todo, y lo más importante, es pasar un rato entre amigos, Alba. Y de Murcia a Barcelona. Y de Murcia a Barcelona, eso es, que me voy el día 13 de diciembre, que tengo aquí otro invitado, que es José María Francas. José María Francas, que estaremos en Debates en Libertad en esta ocasión. En diciembre, ¿no? El 13 de diciembre, sí, pero bueno, lo adelantamos un pelín para que la gente que nos esté escuchando lo hacemos en primicia, para que se vayan apuntando y ese, sobre todo, bueno, como ya hemos hecho uno previamente en Barcelona que tuvo muchísimo éxito, este le dedicaremos un poco a más balance de todo el año, pues con todo lo que hemos vivido en Barcelona y a nivel también general. Y no me quiero despedir de ti, Paula, sin recordarle también a nuestra audiencia que tienen el 10º de la Lotería de Navidad, que esta mañana justo ha salido el anuncio. Sí, total. La gente lo lleva preguntando, sale el 22, pues el 1 de enero ya está preguntando a la gente, ¿tenéis el 10º de lotería? Y es como, no, todavía no, pero lo tendremos. Pues ya ha llegado, es el 90.664. La gente se puede hacer con ellos en nuestra sede del Club de Amigos o a través de nuestra página web, que es algo que es muy cómodo, decirle a la gente que animarle a que lo pruebe, porque luego al final te juntas con un montón de décimos que no sabes dónde los tienes, pues nuestra administración de lotería nos lo guarda o si quieren que se lo envíe, se lo envían sin ningún auténtico problema. Y animo a todo el mundo, antes de irme, Alba, a que se den de alta en el Club de Amigos. Es importantísimo, más que nunca les necesitamos. Estamos viviendo una manipulación de los medios horrible día a día que nosotros necesitamos hacer frente. ¿Cómo hacemos frente? Pues siendo cada vez más. Y para eso les necesitamos a todos ustedes, a que se hagan socios del Club de Amigos, a que nos sigan apoyando día a día. Yo les animo a los de las desgravaciones fiscales, pero si no les interesan las desgravaciones fiscales, que nos ayuden también. O sea, nosotros al final les necesitamos, juntos somos más fuertes, Alba. Es importante sentir su calor y también muy agradecidos por ello. Gracias, Paula. Gracias. Invitamos a que se pongan en contacto si tienen alguna duda en ese número de teléfono que es el 91-616-2464 o en ese correo electrónico clubdeamigos@clubdeamigos.org. Vamos con más asuntos. Les decía antes de esta breve pausa de publicidad, les decía antes en la primera parte de este programa que hablaríamos de Teresa Rivera. Francas ya adelantaba una de las cuestiones, esa noticia que hoy podemos leer en la portada de OK Diario sobre cómo Teresa Rivera se gastó los 35 millones de euros que tenía previstos para la obra contra la inundación del Barranco del Pollo, ¿en qué? En publicidad. La bronca sobre el asunto de Teresa Rivera empañó ayer el Congreso de los Diputados. La contención ha durado poco. Jamás, y lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, se ha pasado al nivel de emergencia 3. El ministro Ángel Víctor Torres, a petición propia, era el responsable de rendir cuentas sobre la gestión de la Dana. Las críticas a Mazón no se han hecho esperar y nombre que en el equipo de Feijóo no han querido ni pronunciar. Este no es un debate fácil. Hemos tratado de mantener alejada la discusión política, pero con ustedes, una vez más, no ha sido posible. Ministros que, tratando de eludir sus responsabilidades, se han dedicado a atacar la gestión del Gobierno de todos los valencianos
y el Partido Socialista pagando campañas en redes sociales. Y usted habla de instrumento partidista. Hoy el foco ha estado puesto en las marcadas ausencias en la Cámara. Ni Pedro Sánchez ni Feijóo. Señor ministro, me imagino que hasta usted reconocerá que no es usted el que debería estar aquí haciendo esta comparecencia. Es una vergüenza que en el primer debate parlamentario, tras lo que ha ocurrido, no esté aquí ni el presidente del Gobierno ni el jefe de la oposición. Quien tendría que estar hoy aquí es el presidente del Gobierno y me parece también una falta de respeto que no esté el líder de la oposición, el señor Feijóo. Ni tampoco la ministra Rivera han estado presentes en el Pleno. Todos los reproches de la oposición se han centrado, sin embargo, en ella. Usted ejercía las funciones de presidenta porque el señor Sánchez no estaba en España, ni la señora Rivera, que es la ministra. Gran ausente, dicen en la oposición, en la gestión de la Dana, y quien espera dar respuesta el próximo día 20 en la Cámara Baja. Feijóo, que solo ha acudido a la sesión de control al Ejecutivo, le ha exigido a Sánchez que retire su candidatura en la Eurocámara. La Comisión Europea no puede ser el escondite de los problemas políticos y quizás judiciales de la candidata del Gobierno, de la señora Rivera. El Gobierno debería de poder presentar perfiles de mayor prestigio. Tiene perfiles en los que el Partido Popular no se opondría. Ni se libran los de Sánchez hasta de las críticas de sus socios. Señor Torres, usted ha hecho una buena intervención, pero vuelven a caer en el malmenorismo. También es cierto que aquí el Gobierno central tiene cierta responsabilidad. Que le exigen que asuma también su parte de culpa. Ahora vamos con la parte de Teresa Rivera como comisaria y de las condiciones que ha impuesto el Partido Popular. Pero antes, Marien Vallejo, muy buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que dice la ley, porque lo hemos escuchado muchos estos días, lo de dejar fluir los ríos. Cuéntanos exactamente qué es lo que dice la normativa. Muy buenas tardes, Salva. Pues con la riada de las inundaciones en Valencia se está analizando y debatiendo mucho qué se podría haber hecho para poder evitarlo. También de cara a posibles futuras inundaciones. El principal problema es que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado desde el arranque de la primera legislatura a dragar y limpiar en profundidad los cauces de los ríos. El Ejecutivo lleva tiempo alegando la prioridad del respeto medioambiental al criterio de la limpieza. De hecho, en una guía de buenas prácticas en actuaciones de conservación y mantenimiento para la mejora de los cauces de parte del Ministerio de Transición Ecológica se recoge que los organismos de las cuencas no están obligados a limpiar ni tampoco a acondicionar los cauces. En este mismo documento, además, se insiste en esta idea asegurando que la existencia de vegetación y sedimento es natural y algo que no debe ser tampoco corregido salvo peligro para las personas o riesgos de inundación. El problema con esto es que en el caso de Valencia todo esto se obvió, no vieron que sí que había riesgo de inundaciones. Es decir, que el Gobierno una vez más ha priorizado el criterio ecologista a ese riesgo. Por ello el Barranco del Pollo o la cuenca hidrográfica del Júcar, junto con esas fuertes lluvias, se desbordaron por completo el pasado 29 de octubre. Gracias, Marien. Y Teresa Rivera es parte responsable de todo ello. Pero fíjense, el presidente del Gobierno no parece estar dispuesto a dejarla caer, a renunciar a esa candidatura de Teresa Rivera como comisaria en la Unión Europea, pese a quien le pese, haga lo que haga o ponga como se ponga, dice Voz Populi Alberto Núñez Feijóo. En Moncloa sería lo que están explicando fuentes cercanas a Voz Populi. No contemplan en ningún caso un cambio de candidato por parte de Luis Planas, como han sugerido los populares en las últimas horas. Marien, cuéntanos cuáles son esas exigencias del Partido Popular para no apoyar o apoyar a Teresa Rivera. Pues lo vamos a ver porque ella es uno de los cargos políticos más señalados y cuestionados por su gestión de la Dana. Un cuestionamiento que coincide con su posible nombramiento como comisaria en la Comisión Europea. Este asunto ahora mismo se encuentra bloqueado por el Partido Popular Europeo, pero atención porque han puesto una serie de condiciones a su apoyo. Dos concretamente. Una de ellas es que Teresa Rivera se comprometa a dimitir en caso de ser investigada por la justicia por esa gestión de la Dana. La otra condición es que comparezca en el Congreso de los Diputados sobre este mismo asunto, sobre la Dana. Rivera ya anunció que lo iba a hacer a petición propia el próximo día 20 de noviembre. Pero aquí hay un truco y es que desde el Partido Popular piden que esa comparecencia sea antes de la votación europea, que está fijada para el próximo 19 de noviembre, un día antes de la comparecencia a petición propia de Teresa Rivera. Los socialistas europeos ante todo esto también han movido ficha y han amenazado con poner en peligro la aprobación de toda la Comisión Europea si finalmente Teresa Rivera no logra ser nombrada comisaria. Gracias, Marien. Don Luis, ¿qué le parecen esas exigencias del PP?
Vamos a ver, lo de las exigencias del PP, yo creo que el PP formalmente no ha planteado eso. Esos son globos sonda que se lanzan a través de distintos medios próximos al PP. Yo no creo que el PP vaya a poder plantear eso. En estos momentos, si el Partido Popular vota a favor de Teresa Rivera para vicepresidenta de la Comisión, con condiciones o sin condiciones, Feijóo se suicida todavía más de lo que ya se está suicidando. El otro día Feijóo salía a hacer unas declaraciones realmente espeluznantes, diciendo que si algo había demostrado la catástrofe de Valencia era lo bien que funciona el Estado autonómico, que todos los que le escucharon dijeron, pero este hombre está igual de fuera de la realidad que está Pedro Sánchez. El Partido Popular no puede votar a favor de Teresa Rivera, no ha podido votar ahora a favor suyo. Quizá haya gente dentro del Partido Popular intentando ver cómo podrían hacerlo, pero es imposible. O sea, el Partido Popular se suicida electoralmente como apoya a Rivera, con lo cual, pues Pedro Sánchez tendrá que dar su brazo a torcer y proponer a otro candidato socialista para el mismo puesto. Y si no lo hace y quiere plantear, pues entonces no votamos a nada de la comisión que ha planteado von der Leyen, pues estupendo, porque ya va siendo hora de que se rompa la alianza infame entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa, y el Partido Popular empiece a apoyarse en los grupos que tiene a su derecha, que han crecido como la espuma en estas elecciones y que, por tanto, serían un bastante mejor socio y bastante más entendible por parte de los votantes europeos. El Partido Popular está en una encrucijada complicada. Esperemos que no se equivoque. Francas. Sí, me gusta el optimismo del esperemos que no se equivoque, porque será milagroso más bien, ¿eh? O sea, o viaja Feijóo a Lourdes o Fátima, o creo que no tenemos mucho futuro. Igual tendría que ir acompañado de Van der Pony, porque me parece que el problema grave está ahí. A ver, es difícil añadir algo a lo que has dicho, pero yo sí añadiría solamente que ¿quién ganó las elecciones europeas por 25 euros? ¿Quién da la respuesta? El PP. ¿Cómo puede ser que el PSOE, que perdió las elecciones europeas, no en España, sino en Europa, o sea, no estoy hablando de España, estoy hablando de Europa, además de España, ¿quién perdió las elecciones europeas? El PSOE por 25 euritos también. Curiosamente, el PSOE le pone condiciones al PP para, diríamos, que le rescaten del hundimiento que tuvo en las elecciones europeas, y le plantea un órdago. Y parece ser que parte del PP se plantea que eso es muy peligroso, que no se puede, que este órdago igual hay que ceder al órdago. Y sobre todo, y eso ya no sé si es solamente rumorología de entorno político o más serio, se ha llegado a afirmar que la señora Van der Pony ha asegurado que no quiere cambios en la comisión y por tanto que habrá que bajar del burro. Bueno, pues nada, coincido con que si no está quemado Feijóo, pues va a estar quemado más. Y pensemos en la posibilidad, que yo creo que es la más cierta, de que el PP con condiciones idiotas, o sea, tontas, para que la otra pueda asumir el cargo, no se opone, el órdago lo gana Pedro Sánchez y nos vamos en un tiempo más o menos corto, meses, a unas elecciones en España. El argumento de votar al PP en vez del PSOE, ¿cuál sería? ¿Son distintos? Que en Europa no sé qué, sería este el argumento, que no se parecen en nada, que hay que cambiar de política, que el desastre de Sánchez no puede seguir. Hombre, el argumento se va a freír espárragos, con lo cual yo creo que Vox aplaudirá con las orejas y con los muñones si el PP se le ocurre hacer una más, que es esta. Lo de las autonomías pues tiene su delito, claro, porque yo soy de los que siempre he dicho aquí que eso no ha demostrado ni que funcionen bien ni que funcionen mal. Lo que ha demostrado es que cuando los políticos que tenemos son una mierda de políticos, el país no funciona ni con autonomías y sin autonomías. Lo he dicho así de feo porque es la manera más clara que se entienda y como debo tener un vale para decir algún taco, ya lo he ocupado. Una cosa que también es interesante, ¿no? Es, claro, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, porque estamos hablando de Teresa Rivera, pero y me vienen a la cabeza las páginas que se han llenado preguntando dónde estaba Mazón comiendo aquel día. Que hasta Margarita Robles lo dijo ayer en el Senado. Pues fíjate, y mi pregunta es ¿dónde estaba Pedro Sánchez comiendo, cenando o desayunando? Porque parece que tiene más rango político Pedro Sánchez que Mazón. Exactamente. Entonces, yo no sé si es verdad, pero hay quien asegura que estaba visitando Bollywood,
tema interesantísimo para una cuestión de Estado, y que cenaba, desayunaba o comía con Delcy, bicho raro donde los haya, que tiene una orden de detención internacional, puede ser, que está acusada de delitos de lesa humanidad, y que al mismo tiempo no puede pisar suelo europeo, por eso igual se fue a Delhi, fue a Nueva Delhi, no lo sé. Si eso fuera verdad y que la prensa no insista en esto, serían 4 neuronas menos hoy y ya llevo 8. Desde luego que sí. Nos vamos a ir a la siguiente pausa de publicidad, que van a ser nada, unos poquito más de 2 minutos, y a la vuelta luego les contaremos la noticia de última hora en la Comunidad Valenciana, pero a la vuelta nos centraremos en Begoña Gómez, qué fue lo que dijo, no dijo en el día de ayer en la Asamblea de Madrid, y las preguntas clave que deberíamos hacernos para entender las irregularidades que supuestamente se produjeron cuando dirigía ese famoso máster en la Universidad Complutense de Madrid. A la vuelta se lo contamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde, 12 en Canarias. Enseguida les hablaremos de Mónica García, pero antes nos vamos a la Asamblea de Madrid. Recordemos en un primer momento, antes de analizarlo en la mesa, cómo fue el paso de Begoña Gómez. Ya saben cómo llegó, con todos los efectivos de presidencia a su servicio, incluso hasta directores y asesores de comunicación del propio Partido Socialista. Vestida completamente de negro y con un semblante muy serio, ha llegado esta mañana Begoña Gómez a la Asamblea de Madrid, acompañada de un dispositivo de seguridad sin precedentes. 7 furgones y al menos 50 agentes antidisturbios de la Policía Nacional se han ocupado exclusivamente de la protección de la mujer del presidente para que finalmente entre por el parking a la Cámara Autonómica. Como era de esperar, Begoña Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar por tratarse, dice, de una campaña política. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. En el escaso minuto y medio que ha leído su declaración, Gómez ha hecho una férrea defensa de su experiencia laboral como consultora y docente, además de desgranar su colaboración con la Universidad Complutense. Una relación que comenzó hace 12 años, aunque no fue hasta 2020 cuando esa colaboración se extendió a una cátedra extraordinaria y, según ella, no remunerada. Una cátedra extraordinaria que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas. Y además, no remunerada. El segundo en comparecer ha sido Joaquín Goyache, el rector de la Universidad Complutense, que a diferencia de Gómez sí ha respondido a las preguntas de los diputados. Goyache ha defendido la legalidad de la cátedra, ha negado trato de favor respecto a Begoña Gómez, aunque sí ha reconocido que pensaba que la mujer del presidente era licenciada. Respecto a su visita a la Moncloa, Goyache ha confirmado que se reunió allí con Begoña Gómez y no con Pedro Sánchez. La interventora de la universidad también ha comparecido en esta comisión. María Elvira Gutiérrez Vierna ha asegurado que la contratación de la empresa tecnológica Making Science para la cátedra de Begoña Gómez se hizo sin la fiscalización previa que requería y que solo el rector puede contratar en nombre de la universidad. En definitiva, ha sido una sesión bastante tensa en la que la mujer del presidente solo ha ofrecido su silencio. A ojos de los populares, esto solo certifica la hipocresía del matrimonio entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Noticia de última hora porque la Organización Mundial de la Salud elige, atención, a Mónica García como representante de Europa en su comité ejecutivo. Ya saben, se lo contamos también aquí en Dando Caña, que durante los primeros meses del año Mónica García presentó su candidatura y la ministra de Sanidad se incorpora pues precisamente a la Organización Mundial de la Salud como representante de Europa. En fin, os pregunto sobre la cuestión de Begoña Gómez. Francas. A ver, hay una primera cosa que es una tontería, pero cuando ella habla no se acoge a su derecho de no declarar, se acoge a su derecho de no contestar las preguntas, porque declarar, habiendo oído a la declaración, declaró. Bueno, eso es un pequeño matiz que no sé si jurídicamente es interesante o no, pero yo es que estaba esperando a ver si ella decía declarar y no dice declarar. O sea, que al menos el que le preparó la nota lo puso más o menos bien, ¿no? Lo que es curioso son los argumentos, ya lo dije ayer, ¿no?
porque primero una cosa que es muy insólita. Dice que eso es todo político y basta leer la lista de denunciantes. Bueno, entre la lista de denunciantes está de hecho el juez, que no se ha puesto a denunciar, sino que ha aceptado las denuncias, con lo cual se ha incorporado a esta lista. No sé qué tiene contra el juez, pero el argumento es bastante infumable. O sea, las cosas son lo que son. No porque alguien las diga, son distintas. Entonces, a mí me da igual si yo estoy a punto de, para poner un ejemplo, de que me atropelle un coche, si el que salva de que me atropelle es de extrema derecha, extrema izquierda, homosexual, heterosexual, libre, liberal, me da absolutamente igual. Lo importante es el hecho, no quien lo ha hecho. Entonces, que el gran argumento sea la lista de los que la han denunciado, pues eso como mínimo intelectualmente es una gilipollez, vamos. No se me ocurre una palabra más profunda. Y la conclusión de después ya es alucinante, porque dice, por eso, por la lista de denunciantes y porque es un tema político, voy a cogerme al derecho de no responder a las preguntas. Y ya lo dije ayer. Entonces está diciendo que como es político, justo en el sitio donde se examina la responsabilidad política, no responderá. Pues no entiendo. Si el tema fuera jurídico, podría decir, no respondo porque ahora estoy en un foro político. Pero si dice que su acusación es política, justo donde hay que responder es en ámbito político. Segunda contradicción alucinante. Otra cosa que es muy interesante es lo de no remunerada. Yo ya dije ayer que me lo expliquen, porque yo por lo que he leído en la prensa estaba suficientemente remunerado y además insistió en que quería más remuneración. Pues parece ser que si eso no es remunerado, no sé qué trampa habrá hecho. Igual ha puesto que la pagan a nombre de sus hijos, no lo sé, ¿no? Y bueno, y entonces ya lo que es alucinante es lo del software. Según parece, no hay problema de software porque no hay software, con lo cual no puede haber robado nada. Claro, si no hay software y no ha robado el software, robado entre comillas, resulta que habrá tomado el pelo a las empresas que han pagado el software, porque han pagado una cosa que no está, con lo cual no sé qué es peor, si que te paguen una cosa y quedártela, o que te paguen una cosa que no existe y te quedes con el dinero. Entonces, no sé exactamente la mentalidad del que ha pensado esto, cómo zafarse, porque todo el tema está en que si no había software no hay delito. Para mí lo más importante de la comparecencia de ayer fue el que no estuvo, que es Pedro Sánchez. Me parece de una cobardía monstruosa que Pedro Sánchez dejara ayer a su mujer a los pies de los caballos, enfrentarse sola con la Asamblea de Madrid. Al final fue el... Iba con su director de comunicación. Sí, con su director de comunicación y con el pobre Juan Lobato, que se come todos los marrones que le manda Sánchez, como es así apocadillo el pobre hombre. Antes de matarlo. Quería ser Lobezno, que se quedó en Lobato. Se quedó en Lobato, sí. Pero no estaba Sánchez. Sánchez es un señor que se atrevió a utilizar la figura de su mujer cuando saltó el caso a la prensa y sacó aquel comunicado después de sus 5 días de reflexión. Cuánto amo a mi mujer. Ama tanto a su mujer que ayer, pudiendo haber estado para arroparla, porque se quedó en Bakú 24 horas más sin tener ningún motivo para ello, la dejó ir sola. Es decir, Pedro Sánchez es ese tipo de hombre cobarde que llega a Paiporta y se larga dejando ahí al rey Amazon. Es ese tipo de hombre cobarde que a su propia mujer la deja que se trague ella sola el trago de la Asamblea de Madrid. Vamos, a mí me parece ciertamente lo peor de la comparecencia de ayer, que no estuviera allí para demostrar cuánto quiere a su mujer, porque además lo tenía muy fácil, no dice que no hay nada raro, pues era el momento de haberse presentado en la Asamblea de Madrid de la mano de su mujer y decir, miren, aquí viene a declarar porque no tiene más remedio, pero esto es una canallada, esto es una persecución política. Podía haber ido a dar la cara, no la dio. O sea, el día que condenen a Begoña Gómez, Pedro Sánchez no se le moverá un músculo, le importa todo el mundo, menos su propio ombligo, cero pelotero, incluida su mujer. Y en cuanto a la comparecencia de ella, pues es que no hay por dónde cogerla. Llevan insistiendo Sánchez y su mujer en que no hay ninguna irregularidad. Oiga, pues responde usted a las preguntas y así despeja todas las dudas, ¿no? Pues no, silencio. No respondo ante el juez, no respondo ante la Asamblea de Madrid. Yo no sé si son conscientes esta pareja de que como presidente del gobierno y como mujer del presidente del gobierno están obligados a explicar no ya a los jueces, no ya a los diputados de la Asamblea, sino al simple ciudadano qué han hecho y qué no han hecho
con pelos y señales. Estos se piensan que son el conde del siglo XIX, que estaba ahí con Azarías, el de Milana Bonita, y que van a ver los predios de vez en cuando y le dicen al pobre labriego que les lustre las botas. Estos tienen una mentalidad caciquil del poder realmente repugnante. Vamos a ver, que nosotros le estamos pagando el sueldo, que yo, ciudadano particular que paga los impuestos, tengo derecho a que Pedro Sánchez me explique absolutamente todo, hasta la marca de calzoncillos que llevaba cada día que apareció el rector de la Complutense por la Moncloa. Y una última reflexión, el rector de la Complutense tiene una mala leche, Goyeche, de 3 pares de narices, porque le preguntan, ¿pero fue Begoña Gómez la que le sugirió a la cátedra? Y dice, no. Le vuelven a preguntar al cabo de poco otro de los de la comisión, y dice, ¿pero fue Begoña Gómez? Y dice, sí, fue Begoña Gómez. Le vuelve a preguntar otro por la contradicción y dice, bueno, me acojo a mi derecho a no declarar, porque creo que ya me he ido antes un poco de la lengua. Y dices, uy, qué mala leche tiene este señor, ¿no? Ha soltado lo de que efectivamente fue Begoña, así como quien no quiere la cosa. Y dice, uy, se me ha escapado, ¿no? Bueno, y la próxima semana no la veremos finalmente comparecer ante el juez el día que estaba previsto, que era el día 18, porque asiste a la cumbre del G20, y el magistrado Peinado pues ha atendido a esa solicitud de la mujer del presidente del Gobierno y ha aplazado su comparecencia al 18 de diciembre. Yo creo que ahí el magistrado lo que ha hecho es no caer en la celada que le habían montado, porque era evidente, me parece a mí que es evidente que lo que querían, y además más revuelo. Sí, alguno en redes y no redes animó al juez a decir que le quiten el carné o el pasaporte, que se ponga chulo. A ver, a mí, con perdón, me pareció lo que he dicho antes, la palabreja que he dicho antes, el hecho de que de la situación que era, porque no se trataba de un interrogatorio, se trataba de trasladar nueva documentación. Entonces, meterse en un marrón por trasladar una documentación que se la puedes trasladar al abogado si quieres, no acababa de entender yo dónde estaba, y me parece que el tema era simplemente que le habían puesto una trampa por si picaba. Vamos a seguir analizando todo lo que sucedió ayer en la Asamblea de Madrid con Mercedes Zarzalejo. Ella es diputada autonómica, pero también la portavoz del propio Partido Popular en esa comisión de investigación en la Asamblea. Señora Zarzalejo, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, todos nos quedamos sorprendidos y de hecho ha causado mucha expectación en diferentes medios de comunicación ese gesto de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, cuando le preguntó a usted cómo podía llegar a dirigir un máster del que ni siquiera podría haber sido alumna. Efectivamente, ¿no? Esa fue una de las preguntas claves, ¿no? Y también se la hizo además al rector, al señor Goyache, que era, bueno, yo utilicé la expresión de tramposo, ¿no? Que a los alumnos de estos másters propios, de los 2 máster que aglutinan la cátedra, se les exigiera una titulación oficial, o bien española o bien expedida por alguna institución europea, y que la propia codirectora de estos máster no tuviera esa titulación, por lo cual no puede ser ni alumna y, por supuesto, mucho menos codirectora de ellos, ¿no? ¿Cuáles son las otras preguntas clave, las más importantes, que explicarían la gravedad de los hechos a las que en el día de ayer Begoña Gómez no respondió? Bueno, como saben, Begoña Gómez no respondió a nada. Desde luego su gesto corporal, bueno, pues da para analizar muchas cosas, ¿no? Lo principal, el señor Goyache, rector de esta universidad y partícipe directo de todo esto, reconoció que de las 54 cátedras extraordinarias que existen en la Universidad Complutense, la única cuya directora tiene un perfil no adecuado, un perfil bajo, sin titulación, sin vinculación y por lo tanto que no cumple la propia normativa de la universidad, solo hay un caso y es este, ¿no? Por lo cual ahí ya tenemos una excepcionalidad pues muy grande, ¿no? O sea, nunca debió haber sido directora de esta cátedra, ni nunca se debió construir una cátedra precisamente para ella, que ya desde su gestación, desde el origen, empieza mal, ¿no? Porque, como bien le dije, no todos los directores ni profesores, o sea, el señor
un rector no acude a la casa de los directores de las cátedras, ¿no? Es al revés. O sea, esas reuniones se deben de producir en la sede universitaria y no en el domicilio de nadie, por muy esposa del presidente que seas, ¿no? Bueno, yo le hice muchísimas preguntas, una muy directa, que fue si se apropió de ese software. Begoña no contestó, el señor Goyache dijo que no sabía, que esto es trascendental. O sea, a mí me pareció bochornoso que el propio rector dijera que no sabía si existía ese software. Hombre, pues si no existe ese software, pero se ha pagado 102.000 euros por él y además se le ha ofrecido por la señora Gómez a empresas, a pymes, como un servicio de consultoría y un servicio que se le daba a esas pymes mezclando la responsabilidad que tenía como docente de la universidad con sus propios negocios privados, y resulta que ese software ahora no existe, pues desde luego aquí hay algo muy turbio que desde luego tendremos que aclarar a lo largo de toda la comisión. Otra de las cuestiones que habría que aclarar es la remuneración, porque en esa intervención cortita que realizó ayer la propia Gómez aseguró que no había recibido ninguna remuneración por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Parece, lo que cuentan algunos, es que no cobró por ser directora, pero sí cobró por ser codirectora del máster y que incluso algunas de sus clases las cobraba pues más de 140 euros la hora. No, efectivamente, o sea, aunque ella en su escasa intervención lo único que dijo fueron mentiras, y una de ellas fue esa, ¿no? No recibía ninguna retribución por sus labores docentes. Es absolutamente falso y está demostrado en todos los informes que ha firmado la secretaria general, la ex secretaria general de la Universidad Complutense, que dice que recibía primero conceptos de 70, 90, hasta 120 euros la hora por labores docentes, es decir, por dar clase. Luego recibía hasta 140 euros por la hora por dirigir trabajos de fin de máster. Y luego, dentro del seno de la cátedra, y se puede comprobar en los presupuestos y en las liquidaciones de presupuestos desde el año 21 hasta el año 2024, aparece un concepto de gasto fijo que se llama dirección de la cátedra, que es la que ostenta ella, dirección de la cátedra, porque el otro señor, Ruano, era el codirector de la cátedra, ella era la directora, y en el caso de los máster era al revés. El señor Ruano era director y ella era codirectora. Bien, dentro de los presupuestos y de la liquidación, la dirección de la cátedra tiene como gasto fijo unos años 10.000 euros, otros años 15.000, y hay un concepto incluso de 22.178 euros, solo para la dirección de la cátedra. Entonces, esa es la parte que queríamos que nos justificara, tanto el rector como ella, pero ninguno de los dos supo explicarnos a qué se debía ese gasto fijo de, en algunos casos, hasta 23.000 euros casi, ¿no? Le pregunta a Josep María Francas. Sí, no, ¿qué tal? Por una parte, felicitar la parte de la intervención suya que yo escuché, que fue la primera parte, porque después, al entrar en las preguntas, ya no escuché. Pero me chocaron dos cosas. Una, el comentario que hizo en la televisión, que yo estaba viendo a través de una televisión, no recuerdo si era Antena 3 o Telecinco, sé que no era Televisión Española, que no me hubiera extrañado, es que cuando usted, al principio de todo, hace el recorrido de cómo funciona eso de ser licenciado, de sacar el máster, pero antes de hacer la tesis doctoral, todo eso, que eso estaba atrasado y ya no tenía nada que ver con la Universidad Española. Es decir, que era un error todo. Y yo, como la verdad es que hace tiempo que no estoy en la universidad, dije, ahí va. No sé si es verdad o no, pero se lo digo porque esa fue la crítica de una televisión de las conocidas. Y la segunda cosa que me chocó, que viene a continuación, es que la tal señora presidenta, según ella, entre comillas, dice algo parecido, que al hablar de su historial profesional aplaudible, dice que lleva 25 años colaborando con la universidad. Me parece que llega a decir eso. ¿Qué universidad? Porque después sí que lo arregla diciendo que a partir del 2020 o 22 es cuando crea el máster, pero da a entender que antes ya estaba colaborando con la universidad, se supone que es la universidad de la cual estamos hablando, que sería la Complutense, pero en fin, igual es un tema de lenguaje. ¿Le consta que haya colaborado en nada más que, no sé, en ir a
a verla de vez en cuando o una cosa así. Bueno, empezando por la primera cuestión que me plantea, no sé qué, no he escuchado, ¿no?, esas declaraciones en la televisión que me dice, No, es que pero usted estaba directamente las hacía. Y lo estaban comentando, ¿no? Claro, sí. Bien, pues a ver, yo empecé diciendo que la señora Begoña Gómez y yo somos de la misma época. Además somos una generación, la generación del 76, del 77, que hemos sufrido muchas modificaciones, ¿no? Bueno, ya casi todas las generaciones sufren modificaciones educativas, pero en este asunto, bueno, pues hubo una reforma bastante relevante en todos estos cursos. Pasábamos de doctorados a programas de doctorados europeos, entonces yo empecé a exponerla, que somos de la misma generación, por lo tanto, compartimos, digamos, las mismas normas educativas de aquella época, ¿no? Por eso le decía yo, oiga, cuando una persona que se licenciaba, que en aquella época era de 5 años, ya sabemos que hoy día no existen las licenciaturas, o sea, ahora todo el mundo son grados y los hay de 4 años, los hay de 6 años, ¿no? O sea, todos tenemos claro que el régimen universitario ha cambiado por completo. Eso sí, pero en el caso de Begoña Gómez y en mi caso y en el de todos los profesionales de esa época, ¿no?, que somos de los nacidos en el 75, 76, 77, pues hemos vivido las mismas etapas. Entonces yo le traté de explicar el esfuerzo y el sacrificio que hay que hacer durante muchísimos años de tu vida, desde que te licencias con 22, 23, 24 años hasta que consigues un grado de doctor, pues pasan muchísimos años formándote y muchísimos años investigando para llegar a esa categoría, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues si el comentarista entendió que me refería al régimen actual, desde luego lo entendió mal, pero en cualquier caso, hoy por hoy y en la actualidad también es... Mire, yo he hablado hace poquito con una madre precisamente de un alumno que estaba realizando, y he cambiado, ¿no?, impresiones con ella, que estaba realizando ahora mismo esa tesis doctoral. O sea, lo que es cierto, y lo saben todos los profesionales del mundo universitario, que son muchos años de sacrificio y de esfuerzo en el mundo universitario con muy poquito sueldo, porque la mayoría tienen becas predoctorales, y cuando consiguen ser doctores, un profesor ayudante doctor cobra un sueldo, pues bueno, no es un gran sueldo, y siguen trabajando, ¿no? Y yo lo que le trataba era de comparar el perfil universitario que tiene un docente e investigador de la universidad con la pasarela que esta señora ha tenido, bueno, pues en un PISPAN, ¿no? En un PISPAN. Y luego, referente a sus labores docentes, pues hombre, que nos lo demuestre y que nos diga dónde ha estado colaborando, porque desde luego los datos que se pueden comprobar es, primero, que solo ha ejercido esas labores docentes en la Universidad Complutense, solo en ella, a partir del año 2012-2013, es decir, cuando su marido ya está ocupando una posición importante en la política española y llegando a esa Secretaría General ya como jefe de la oposición y tirando para adelante, ¿no? O sea, cuando ya su marido alcanza cierta relevancia política es cuando ella se incorpora al mundo docente y cuando empieza a dar pasitos. Y ya el golpe de efecto brutal es pues cuando empiezan a darle máster y su marido ya es presidente del gobierno. Esa es su trayectoria. Sí, la primera pregunta que he hecho, que no era pregunta, no era para que justificara usted su intervención, que yo la doy por correctísima, sino para que vea el argumento del contrario para socavar su intervención, cuál es. Es muy interesante saber por dónde atacan, pues porque así se ve la mala leche del adversario. Simplemente, Mercedes Zarzalejo, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada aquí en Dando Caña. Le enviamos un abrazo. Pues gracias a vosotros, un abrazo también. Rápidamente, un pelín más tarde de su hora, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Hoy en día, pues evidentemente las noticias tienen una prioridad y nosotros estamos volcando bastante con lo que está ocurriendo en Valencia y diferentes puntos de la península por la Dana, y yo creo que así debe ser. Pero también hay que recordar, yo creo, ciertas informaciones que van llegando, como por ejemplo Rubén Pulido, experto en inmigración, un compañero que aquí ha estado varias veces, publicó en sus redes sociales este vídeo y diciendo
que desde que comenzó el mes de noviembre el Gobierno ha movilizado 6 aviones para trasladar a más de 1.200 inmigrantes ilegales desde Canarias a la península. Estos inmigrantes ilegales, que en su momento llegaron a las Islas Canarias, estaban acompañados por Cruz Roja, que también hemos estado hablando y debatiendo sobre la organización la intención que ellos tienen básicamente. Entonces, desde que comenzó el año ya son más de medio centenar de vuelos fletados y decenas de miles de inmigrantes que han llegado. Claro, el Gobierno, dentro de los presupuestos de Cruz Roja, una de las subvenciones del Gobierno y una partida solo es 675.000 euros para trasladar en vuelos desde Canarias a la península. Y yo quiero recordar los datos que tenemos, que los tiene el Ministerio del Interior, que es el balance de la inmigración. Entonces, y sobre todo de las llegadas. En 2024 ya llevan 47.165. Esto es hasta fecha del 31 de octubre. Es quincenal, aún no han actualizado la de noviembre, y en el 2023 llegaron 44.103, esto es, llegados a España por todas las vías. Si nos centramos solo en Canarias, en el 2024 hay 34.087 y en el 2023 30.425. El récord se produjo en Canarias el año pasado, en 2023, con 37.000. A este ritmo posiblemente sí que se superará. Y una de estas partes, ahora debatiremos sobre cómo las organizaciones, a través de las subvenciones del Gobierno, participan en estas acciones, porque también hay que hablar de las mafias, que hay muchas mafias que se benefician de esto, como por ejemplo en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, recientemente han detenido a 3 personas en una operación contra la inmigración ilegal, y la Guardia Civil se les ha imputado pues, favorecer la inmigración, delitos de falsedad documental y de blanqueo de capitales. Que aquí yo creo en esta pieza, en este puzzle, hay muchas fichas que encajan y no encajan, entran y salen. Sí, bueno, es interesante que des un dato más que es este, porque continuamente, el dato concreto de Guadalajara, porque van saliendo datos continuamente de que un problema que tiene la resolución de la inmigración ilegal es que hay mucha gente que se forra con ella. Claro, pues entonces, y por eso es tan difícil de combatir, no por los pobres que desde África ven a Europa como la gran salvación, sino por los que se dedican a tomarles el pelo, cobrarles una pasta, repartírsela y que curiosamente la pasta se la pagamos todos nosotros. ¿Quién acompañaba a estos inmigrantes ilegales que llegaron a Barajas? En las imágenes han podido ver que Cruz Roja estaba detrás. Ya, era por si no os habéis dado cuenta. Cruz Roja con capucha. Con capucha. Sí. En Valencia. Supongo que era capucha, no sería verlo, pero no. ¿No habéis visto la imagen? ¿De la capucha? La que sale de la Cruz Roja de espaldas cuando se ve delante lleva capucha. Como ellos. No sé si lleva capucha porque tiene frío o porque es un velo. Esto ya no lo sé. O que mis ojos me engañan y tengo que ir otra vez al oculista. Pero a la anterior imagen. Hay muchísima gente preguntándose por qué tenemos a través de ONGs que pagar unas cantidades millonarias a quien no es de este país, a quien por tanto no ha estado pagando impuestos en este país, y sin embargo cuando una catástrofe ataca a Valencia, pues resulta que el Gobierno racanea las ayudas, las retrasa, al final concede solo la 6ª parte en ayudas que está reclamando la Comunidad Valenciana. Yo creo que todo este tipo de gentes, al final, a estas ONGs que gozaban de una buena reputación hace tiempo, las está destruyendo, porque están demostrando que al final, pues para ellos todo esto de la inmigración ilegal y la ayuda a los demás es un negocio, punto. Y mientras que asociaciones como Revuelta o sindicatos como Solidaridad se movilizaban desde el minuto 1 en Valencia, resulta que ahí no estaba Cruz Roja para echar una mano gratis desde el principio, lo cual es algo que la gente percibe y que yo creo que la gente rechaza. Es importante destacar que este tipo de organizaciones que trabajan por el bien de la sociedad, ¿no? Y en momentos de crisis están ahí presentes, como en el caso de Cruz Roja, que evidentemente cuando hay diferentes guerras en el mundo pues están presentes, pero claro, ahora está mucho en el punto de mira debido primero por la inmigración ilegal, que siempre está en ellos Cruz Roja, por esa subvención que tiene y esa licitación que tiene con el Gobierno, que son miles de euros,
y primero para atenderles y luego para el traslado. Entonces, que esto muchas veces el gobierno, no sé si igual me equivoco, pero no sé si vosotros habéis visto que el gobierno haya salido a la tribuna a explicar y a decir lo que van a hacer con el traslado, qué vuelos, etcétera, etcétera, o siempre ha sido por informaciones como esta de Rubén Pulido y redes sociales que la gente denuncia porque hay un silencio total. Claro, cuando ya hay silencio ya determina un poco lo que se está haciendo por detrás y la intención que tienen. Sí, suele indicar alguna actitud vergonzosa o vergonzante. Y además cuando nuestras organizaciones pues también forman parte de este entramado, digamos. Pero vamos, Luis se refería a la Dana, pero no hay que ir tan lejos, ¿eh? Las ayudas que reciben las viudas españolas, las ayudas que reciben no sé qué, a veces son muy inferiores a las que recibe un señor que su máxima virtud no es haber cotizado tu marido o una tía tuya, sino es haberse saltado una valla. Bueno, y que justo esa semana en la que las primeras horas de que empezábamos a ver lo que había sucedido en la Comunidad Valenciana se confirmaba, no sé si nos lo contaba Gaby un día aquí en Dando Caña, pero lo mencionamos, se confirmaba un paquete de ayudas de 600 millones de euros para los inmigrantes ilegales, o incluso en el día de ayer también leíamos en la prensa, en la Gaceta, como en el 2025 ya hay presupuestados unos 50 millones de euros para atender a los 500 menas de Ceuta. Eso para mí solo tiene una explicación, ¿eh? O que el gobierno no se entera de nada, lo cual veo difícil, o simplemente que alguien está conchavado con alguien para que le caiga dinero. No veo otra explicación. Evidentemente es súper presuntísimo y forma parte de una novela que acabo de escribir en mi cabeza que se llama Cómo meter mano al dinero ajeno. Y además que estas políticas que deberían ser de prevención y de cortar el grifo, al final lo que se hace es promover más. Porque claro, si desde fuera se vende la imagen de España de que esto es el paraíso de acogida, de dinero, de teléfono móvil, etcétera, 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 pues al final haces un efecto llamada desde nuestra propia casa. Sí, Francas. No, y ese efecto llamada puede ser porque seas tan burro de no caer en la cuenta, pero puede ser porque te interese usarlo. Y me va a dar la sensación que con aquello de que piensa mal de según quién y te quedarás corto, que no es una frase nada cristiana, pero es muy realista, me apunto más bien a la segunda opción. Por cierto, antes de seguir con tus crónicas, Gaby, contarles también a nuestros espectadores, porque en el día de ayer saltaba una noticia en El Español, como noticia de última hora, de que se había fugado un yihadista después de haber sido condenado a más de 7 años de cárcel. A las horas de que este periódico informara de ello, se tenía conocimiento de que había sido detenido en Marruecos ese yihadista que se había fugado de nuestro país tras quitarse una pulsera de seguimiento. Hablamos de Mohamed El Garbi, que ha sido detenido en Marruecos y, como decimos, esa detención se produjo poco después de que este periódico informara en exclusiva de esa huida, que había logrado quitarse esa pulsera. Es la 1:30. Si te parece, Gaby, nos vamos a ir a una brevísima pausa de publicidad y a la vuelta vamos con tu siguiente crónica. Seguimos Dando Caña, continuamos con las crónicas de Manicomio de Gaby. Nos vamos muy cerquita de Madrid, a un pueblo de Toledo, ¿no? Sí, un pueblo de la provincia de Toledo que se llama Chozas de Canales, que tiene un poco más de 4.700 habitantes según el INE. Pues bien, en este pueblo, 4.700 habitantes, tiene más de un tercio de las casas ocupadas. 4.700 habitantes. Ocupadas por ocupas, te refieres. Claro, ocupadas por ocupas, no ocupadas por inquilinos que pagan católicamente, no, ocupadas por ocupas. Y claro, y hay mafias que están gestionando esto y son, por 150 euros, pues las mafias te abren una casa y tú puedes entrar. ¿Y a qué distancia está de Madrid? Que eso me interesa, ¿eh? Esta provincia de Toledo pues tardará con mucho 2 horas. Pues tengo que hacer números. Para ver si te interesa, ¿no? Para ver. Claro, pero es que esto ha salido ahora otra vez en la línea informativa, pero lleva bastantes años produciéndose este error y ha habido bastantes denuncias. De hecho, nosotros vamos a hablar con David Moreno, que es el presidente de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha. No sé si ya nos está escuchando. Hola, David, ¿qué tal? Sí, hola, muy buenas. Los estoy escuchando, sí. En 2021, Vox ya se trasladó allí a Chozas de Canales para hacer un reportaje de cómo la situación se estaba produciendo y cómo los ocupas pues estaban tirando de ingenio o de delincuencia más bien para entrar en estas casas que no eran suyas. Yo le quiero preguntar, porque en 2021, ahora estamos en 2024, ya ha pasado un tiempo y se siguen denunciando. Entonces, ¿ha cambiado algo la situación?
cambiado a peor. Y es que la situación ha ido en aumento. Chozas de Canales pues era un pueblo tranquilo de la periferia de Madrid, a tan solo 30 minutos del centro de Madrid. Está muy cerca de la A5, muy próximo a Casarrubias del Monte. Y bueno, pues es que creció mucho con la expansión inmobiliaria y que tiene unas zonas residenciales de adosados principalmente y de familias que pues comenzaron allí su independencia, a formar sus hogares. Y el incremento de la ocupación ha ido haciendo que muchas familias hayan ido abandonando el pueblo, acosados por la ocupación, perjudicados por la crueldad y el aumento de la delincuencia, y porque ven que las instituciones, que las administraciones, pues no toman medidas de ningún tipo, y que ven que los que sí que están protegidos son los ocupas en lugar de proteger la propiedad privada. Nosotros lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Hace un año concretamente trajimos una iniciativa a las Cortes de Castilla-La Mancha, porque no es el único municipio afectado de toda la región, pero sí que resalta por el alto porcentaje, que nada menos que el 35% de las casas son ocupadas. Y vimos cómo el Partido Socialista de Emiliano García Paje votó en contra de instar todas las modificaciones legislativas que son necesarias para que la propiedad privada sea defendida, y también votó en contra de generar una ventanilla de atención al ciudadano donde se generase un canal de comunicación, de asesoramiento a todos estos vecinos que se ven gravemente afectados. Claro, la realidad que se está padeciendo es que se está convirtiendo en un modo de vida. Claro, entonces hay muchos testimonios ahora que recogen que al principio muchos son inquiocupas que sí que estaban pagando pues mes a mes el precio, pero por un momento dado dejaron de pagar y empezaron a amenazar a los propietarios de estos edificios diciendo que bueno, hasta que un juez determine que yo tengo que pagar, no voy a pagar. Y a esto también se produce otra derivada con el tema de la ocupación, es que como la delincuencia pues se ha apoderado un poco de las calles. Efectivamente, hay algunos que son inquiocupas, que entraron en esas viviendas pagando un alquiler y dejaron de pagarle. Hay de todo, hay otros ocupas que llegaron y dieron la patada en la puerta porque esa vivienda estaba vacía o porque era una segunda residencia, y hay otros que han pagado a las mafias una cantidad para que les abran la puerta, y les han pagado una cuota también mensual para ser ocupas y beneficiarse de esta impunidad. El incremento de la delincuencia en la zona es tremenda, la están sufriendo todos los vecinos del municipio y de municipios cercanos. Han incrementado los robos, los actos vandálicos. En junio del año pasado también hubo un asesinato que fue consecuencia de una reyerta entre ocupas, y la verdad es que la situación es más que dramática y vemos cómo no se hace absolutamente nada. Decimos que además se ha convertido en un modo de vida, porque cuando uno ocupa se ve impune, cuando ve que puede estar viviendo en una vivienda durante 3-4 años, cuando ya llega un desahucio, pues no se plantea otra opción nada más que volver a ocupar otra vivienda en el mismo municipio o en otro municipio cercano, o incluso donde le sea posible a lo largo de la región. Esa impunidad les hace continuar en este modo de vida que se está instaurando. Por parte de los vecinos de este municipio y de otros muchos del corredor de la Sagra, pues están solicitando y pidiendo más presencia de policía local, de guardia civil, de más efectivos, pero es la propia delegada del gobierno, Milagres Torón, que es alcaldesa de la ciudad de Toledo, quien lo niega y quien afirmaba hace unas semanas que no había necesidad de más presencia de guardias civiles, cuando son los sindicatos policiales y de guardia civil que están denunciando desde hace ya años pues una falta de más de 500 efectivos que no son capaces de solucionar y de dar respuesta a toda esa gran cantidad de denuncias de actos vandálicos. De hecho, David, ahora que has mencionado el tema de los efectivos y de los agentes, en el propio reportaje se denunciaba que había 4 plazas para policías en el pueblo y que esas plazas no se llegaban a ocupar, y que muchas veces las rondas de vigilancia tendrían que venir desde pueblos aledaños para poder, pues eso, prevenir esta delincuencia. Claro, si hay una dejadez por parte de las instituciones y los delincuentes pueden campar a sus anchas, pues evidentemente la delincuencia va a ir creciendo, ¿no? Claro, efectivamente. Y es que en municipios de este nivel, de este porcentaje nada menos,
del 35% de casas ocupadas, estamos hablando de una población de ocupas en torno a 1.700 personas. ¿Qué puede hacer un solo policía local o 2 policías locales de un pueblo como Chozas de Canales? Temen por su seguridad. Ten en cuenta que se dan continuas reyertas, continuos no solamente robos, sino agresiones, y lo que hace falta es muchísima presencia policial. Es una zona en la que la Guardia Civil de vez en cuando hace controles a las entradas o salidas del municipio o a la entrada de la autovía, de la A5, y pues detectan muchísimo tráfico de drogas, que es lo que está trayendo. Pero claro, si no hay ninguna modificación legislativa a nivel nacional, si se está amparando a los ocupas en lugar de defender a los propietarios, pues la ocupación de viviendas continúa en aumento mientras que no se aborden esas necesidades, esas modificaciones legislativas. También lo que va en aumento es la ocupación temporal o vacacional. En todo el eje de la A5 pues hay determinados municipios en los que hay segundas residencias, en los aledaños de lo que es la zona del río Alberche, como Escalona, Casas de Escalona o Hormigos, donde pues muchas personas que residen habitualmente en Madrid tienen su vivienda vacacional, su vivienda de fin de semana, y cuando llegan se encuentran que tienen ocupada su chalet con jardín, con piscina, por fines de semana o durante estancias de 3 meses por el verano. Y claro, en el momento que hacen las denuncias, pues como no se toman medidas y se ven desamparados totalmente, pues los ocupas no tienen ningún problema en seguir ocupando viviendas. En esta zona también ha habido muchos actos vandálicos, apuñalamientos, incluso de una mujer embarazada entre varias facciones de ocupas. Con lo cual, muchísima inseguridad en aumento y dejadez total por parte de las instituciones y de la propia delegada del Gobierno y del propio Gobierno de Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, que está permitiendo que la ocupación pues vaya en aumento y que, como ya he reiterado, se convierta en un auténtico modo de vida en detrimento y en perjuicio de todos los vecinos de estos municipios. Pues David Moreno, presidente de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha. Lo primero, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo que a ver si los propios habitantes de este pueblo pueden tener una vida tranquila. Desde luego, señor Moreno, le enviamos un abrazo. Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Nos va quedando muy poquito tiempo. Y atención, escúchenme si tienen entre 65 y 75 años, porque pueden pertenecer a ese grupo de personas que son entre un 15 y un 25% que tienen una pérdida auditiva ya preocupante. Nos lo va a contar Eduardo Morán, que además estamos en el mes de la audición. Muy buenas tardes, Eduardo. Sí, en esta época siempre hacemos eso, el mes de la audición, y es muy importante porque sí que se ha visto, y hay ya estudios que lo avalan, en el sentido de que pequeñas pérdidas auditivas o no pérdidas tan grandes que no nos estamos dando cuenta y no las corregimos, aumenta el riesgo de pérdida o deterioro cognitivo. Y eso que cuando la esperanza de vida actualmente va subiendo, pues es una cosa realmente importante. No es que al ponernos el audífono no haya riesgo de pérdida, de deterioro cognitivo, sino que realmente al no tener una buena función auditiva, partes del cerebro que son las que se encargan de este tema auditivo, pues se van deteriorando por inactividad. Es un poco principal. Y hay otra segunda parte que es por el aislamiento, que las personas que van teniendo pérdida auditiva y se dan cuenta de que cuando hablan sobre una cosa, pues a lo mejor en unas reuniones tienen el grado de entendimiento mucho más bajo, pues al final se aísla. Entonces, entre el aislamiento y la falta de actividad del canal auditivo, pues el deterioro cognitivo aumenta. El uso de audífono puede frenar o retrasar quizás la aparición de ese deterioro. En la causa, por supuesto, de que hay muchos de los casos de pérdidas que se llaman neurosensoriales, que se sabía que lleva desde el oído a la parte cerebral que interpreta realmente los sonidos. El audífono lo que nos permite es que normalicemos totalmente la audición, o en un tanto por ciento muy alto. Entonces sí que, ya le digo, no es que sea la única causa, ni muchísimo menos, de pérdida, de deterioro cognitivo, pero sí que retrasa
cuando es esa causa, porque retrasa todo lo que es el tema del aislamiento que perciben las personas que van teniendo pérdida auditiva. Primeros síntomas, entonces, para que nos quede claro. Primeros síntomas muchas veces es que cuando van en sitios que hay reuniones, dicen te oigo y te oigo bien, pero no te entiendo. Esa que siempre tenemos una píldora de las que hacemos aquí que lo intentamos marcar. Yo creo que es el caso más importante. Y luego que contentan a los que están alrededor, muchas veces que nos lo traen a las consultas, es porque contestan cosas que no están tan de acuerdo y es porque hay fonemas que los distinguen mal. Y eso tiene solución. Es un audífono invisible que no tiene gran problema y estamos en el mes de la audición. Y que vayan con vosotros, por supuesto, Samurán Ópticos. Antes de despedirnos, 50% en audífonos, hasta 30 meses para pagarlo y un mes de prueba gratuita por ser espectador o socio del Club de Amigos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Vamos con la última hora que nos llega desde la Comunidad Valenciana, porque esa alerta roja por el temporal ha llegado a su fin. Imágenes de esta madrugada, 5 menos 10 de la mañana, en las calles de Cullera, en Valencia. 60 litros por metro cuadrado ha caído en una sola hora. En las imágenes vemos cómo el agua cae como una riada por las calles, con todo anegado. Es de los municipios más afectados por las lluvias en las últimas horas. Pero no el único. En otra parte de la Comunidad Valenciana, en Castellón, también han sufrido inundaciones por las lluvias. Los bomberos han tenido que rescatar a 33 personas durante la noche. A las 7:30 de la mañana, la EMET rebajaba la alerta a naranja en toda la comunidad por el descenso en las lluvias. Según el informe, lo peor de esta dana ya ha pasado. Y este que ven es el mensaje que recibieron los madrileños en sus teléfonos móviles en septiembre de 2023. En estos textos querían fijarse los del gobierno de Mazón para mandar su propia alerta la tarde del 29 de octubre, la que llegó tarde. Lo cierto es que, según el diario El Mundo, la indecisión sobre lo que poner en ese mensaje, la redacción del mismo fue lo que hizo que se demorara aún más ese envío. Y no es hasta las 6 de la tarde de ese 29 de octubre cuando los de la Generalidad le piden a los del equipo de Ayuso encargados la ayuda con la textualidad del mensaje que enviaron y, por tanto, hasta las 8 no les llegó a los valencianos la suya. Una alerta que muchos escucharon ya con el agua al cuello. Y tenemos una noticia de última hora porque Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, acusa directamente al Tribunal Supremo de poner en riesgo, atención, y esto es literal, la seguridad del Estado con el registro que practicó en su propio despacho. Su defensa pide anular el registro practicado en este despacho y dice que el material incautado incluye información sobre intereses nacionales y la actividad de otras instituciones. Contarles también que esta misma mañana hemos conocido que APIF, la Asociación Profesional de Fiscales, denunciaba ante el propio Supremo que García Ortiz habría manipulado uno de esos terminales móviles junto a su número 2 durante el propio registro. Es noticia de última hora, el fiscal general del Estado contra el Supremo. Luis. No termino de entender muy bien el argumento. Dice el fiscal que tenía en su móvil información que pone en riesgo la seguridad, en su despacho, información que pone en riesgo la seguridad del Estado. ¿Qué está queriendo decir? Que tiene información sobre instituciones, otras instituciones. Está diciendo que tiene información sobre delitos cometidos por otras instituciones, por ejemplo, o sobre planes que tengan gobiernos extranjeros. Eso yo lo había dicho otra vez. Amenazó con decir, si yo contara lo que sé de estos, esos son delitos. Pues, hombre, vamos a ver, el Tribunal Supremo, creo que el señor García Ortiz será consciente de que es el Tribunal Supremo, que está formado por jueces que son perfectamente conscientes de cuáles son sus obligaciones, como son las de custodiar todos los documentos que tengan clasificación de secreto de los que se incauten. Por cierto, lo que está diciendo el señor García Ortiz, supongo que se referirá a documentos clasificados, ¿no? O nos está diciendo que tenía en su despacho documentos que afectan a la seguridad del Estado y que no estaban clasificados. ¿Y qué mecanismos de custodia tenía en su despacho para esos documentos clasificados? Porque le recuerdo al señor García Ortiz que la ley establece que si tú tienes documentos que afectan a la seguridad del Estado tienes que cumplir una serie de protocolos para su custodia. Supongo yo que estarían bien custodiados, ¿no? Digo. No sé, aparte de eso, yo es que un personaje que ahora mismo está en cuestión judicial, que al mismo tiempo todos los subalternos suyos, los que dependen de él en la Fiscalía,
están diciéndole a gritos que desaparezca del mapa y que dimita, me da la misma credibilidad que, no pongo ejemplos para insultar a nadie, pero que me da igual lo que diga. Ir contra el Supremo, ya hemos visto esta táctica la hemos visto con la familia Sánchez Castejón. Lo de rebotarse contra el juez es un sistema muy bueno para perder el tiempo, hacernos perder el tiempo y dinero a todos. Nos vamos quedando sin tiempo. Antes, en página internacional, es muy curioso, Xi Jinping ha hecho escala en España, concretamente en Canarias. Van a ver ustedes las imágenes donde se ve la propia comitiva oficial de Xi Jinping con más de 20 coches que para hacer escala, pues no sé si vosotros os pasa, si a ustedes que nos están viendo desde casa, cuando uno hace escala, pues lo más normal es que se dé una vueltecita por el aeropuerto, se tome un cafetito, pero no se baje y se ponga a visitar la propia isla, ¿no? ¿Y dónde salen los coches? Que es lo que me preocupa a mí, que soy un poco tonto. Porque va con su propia comitiva. O sea, que lleva un avión solo para coches. Porque pues 20 coches en un avión no es... Igual son varios. Pues es una buena pregunta. ¿Quién ha puesto los coches? Claro. Efectivamente. También. A mí lo que me llama la atención es que, primero, la discreción con la que se ha llevado esta visita, porque nos hemos enterado esta mañana y casi de rondón porque salía en medios de comunicación canarios. Segundo, ¿cómo es posible que a un dictador genocida que está cometiendo un genocidio con el pueblo uigur, como han denunciado todas las organizaciones de derechos humanos, se le reciba por parte de las autoridades canarias? Una cosa es que el gobierno, como entidad representante de todos los españoles, tenga que mantener la educación con otros gobiernos extranjeros, pero eso no obliga la educación internacional no obliga a que la alcaldesa de Canarias, de Las Palmas, Carolina Darias, reciba a este dictador genocida. De todas formas, a mí me parece bastante extraño todo este acercamiento a China, que es un viaje de Zapatero, que luego Sánchez y ahora esto. En fin, últimos minutos para Sandro Meco en Dos Continentes. Bueno, pues en medio de una oleada ya de nombramientos o al menos nominaciones por parte de Donald Trump para su nueva administración, hemos tenido reunión entre el presidente en funciones de los Estados Unidos y el presidente electo. Es una tradición que se suele realizar en la Casa Blanca y que este año ha regresado. Pero era una reunión que prometía estar llena de tensión, al menos eso es lo que se decía en la sala de prensa de la Casa Blanca. Se ha dicho mucho en la campaña, como que Donald Trump era una amenaza para nuestro país y la democracia. ¿Ha habido alguna disculpa hoy? ¿Perdona? Que sí ha habido alguna disculpa. ¿Una disculpa? Sí, por lo dicho. ¿Una disculpa del presidente Biden? Al presidente electo Trump, por alguna de las palabras utilizadas en campaña. Mira, ya he contestado esto de la amenaza a la democracia. El presidente siempre va a ser honesto con el pueblo estadounidense. Es decir, que la versión oficial de la Casa Blanca sigue siendo la de que Donald Trump es una amenaza para la democracia y que va a acabar con los Estados Unidos tales y como los conocemos. Bien, pues vamos a ver efectivamente cómo ha sido esa reunión, seguro plagada y llena de tensión. Bueno, señor presidente electo y expresidente, muchísimas gracias. Donald, felicidades. Gracias. Y, como ya he dicho, espero que tengamos una transición tranquila y que nos aseguremos de que tengas lo que necesitas. Vamos a poder hablar de ello hoy. Genial. Bienvenido. Bienvenido de vuelta. Gracias. Muchísimas gracias. La política es dura y es... en muchos casos, no es un mundo bonito. Pero es un mundo bonito hoy. Y lo agradezco. Nuestra transición será lo más tranquila posible. Lo agradezco. Gracias. Bien, pues de tensión, nada, todo lo contrario. O sea, había bastante sintonía, mucho más allá, lógicamente, de la diplomacia que se esperaba entre Joe Biden y Donald Trump. Y es que, además de esta diplomacia, yo me atrevería a decir que ha habido otra cosa más, que es la felicidad. Hablaremos de ello en el programa de esta noche, de la felicidad de Joe Biden cada vez que Donald Trump aparece a su lado. Pero quiero que se fijen en la imagen que les vamos a poner en pantalla. La imagen de la felicidad, sí, pero de estas tres personas, de Donald Trump, de Joe Biden y de la mujer del actual presidente, de Jill Biden. Les voy a hacer una pregunta. ¿No creen que falta alguien? Efectivamente, falta Melania Trump, que no ha acudido, según los medios, a esta reunión porque ha rechazado la invitación de Jill Biden. ¿Por qué?
Pues esto nos contaban en los medios de esta mañana, diciendo que tendría que ver con esa redada de agosto de 2022 que realizó el FBI en Mar-a-Lago, en la residencia familiar, donde el FBI trastocó totalmente la casa de los Trump, donde Barron Trump, que en ese momento era menor de edad, vio cómo todo esto estaba ocurriendo. Entonces, el mensaje de Melania es como, vale, entiendo que Trump tiene que hacer esto, que es una tradición dentro de los Estados Unidos, pero que yo vaya y finja estar bien con los Biden, desde luego que no. Pues están todos muy contentos, esto es un win-win. Sí, no, totalmente, hay felicidad absoluta. Bueno, hablaremos también de Jill Biden, porque la hemos visto aquí con la más amplia de las sonrisas, pero cuando quien está a su lado es Kamala Harris, la expresión es totalmente distinta. Así que bueno, está bien ver que en Estados Unidos al menos sí parece que va a haber esa transición suave de la que estaban hablando tanto Donald Trump como Joe Biden. Te vemos esta noche en Dos Continentes, Sandro, pero ya que estás aquí, ya que Donald Trump es una persona cercana a Elon Musk, contarles también a nuestros espectadores que hay un medio británico, que es The Guardian, que ha decidido abandonar la red social de X. Pero aquí en España tenemos también un medio que se ha decidido hacerlo. Es La Vanguardia. Su director, Jordi Juan, el director de La Vanguardia, lo ha explicado esta mañana en una carta a sus lectores donde considera que es un gesto necesario porque dice que esta plataforma ha ido abusando cada vez más de contenido tóxico y manipulado. Luis. Yo, la verdad es que todavía intento entender por qué pone un tuit La Vanguardia diciendo que no va a poner directamente, dice, más tweets. ¿Por qué supone La Vanguardia que a nadie nos importa un bledo si ponen tweets o no? Yo invito a la gente a entrar en la cuenta de Twitter de La Vanguardia y ver cuántos retweets tiene cada mensaje que ellos ponían en el último año. O sea, es una cuenta pues, con muy poca repercusión y sinceramente creo que no vamos a notar que se han ido. Quizá por eso han puesto el tuit. Os aviso de que me voy, por si me voy no os dais cuenta, ¿no? Hombre, igual aparece algún bulo menos, ¿no? No sé si era La Vanguardia, había dos periódicos, El País de La Vanguardia, que no reflejaban para nada lo de la presidenta, entre comillas, la mujer del presidente en la Comunidad de Madrid, la comparecencia. O sea que igual tampoco nos perdemos nada con ese tipo de periódicos, de alguna manera con presunción de sectarios. En fin, no hay tiempo para más porque nos hemos quedado sin tiempo. Mañana, si les parece, hablamos de los comisarios, de las personas que va a proponer el Partido Popular para consejeros de Radio y Televisión Española y de muchos más asuntos. Nosotros nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, volver a visualizar los mejores momentos de este programa y de otros muchos de la casa. Y esta tarde, la mejor tertulia de la tarde, que en la redacción abierta con Xavier Orcajo. Nosotros mañana aquí puntuales a las 12. Que tengan un feliz día y que descansen. Gracias como siempre por estar ahí. Hasta mañana.